Era una tarde tranquila en mi hogar, un lugar que solía estar lleno de risas y amor, pero que ahora se sentía vacío y silencioso desde la muerte de mi esposa. Me encontraba en el salón, mirando por la ventana las hojas de los árboles que caían lentamente, como si el tiempo mismo se detuviera para darme un respiro de la soledad que me envolvía. Recordaba momentos felices, aquellas cenas familiares donde todos reíamos, compartíamos historias y nos apoyábamos mutuamente. Ahora, la casa era un eco de aquellos días pasados, y cada rincón parecía susurrar su ausencia. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando el polvo que flotaba en el aire, un recordatorio constante de que la vida seguía su curso, ajena a mi dolor. En ese instante, la puerta se abrió y entró David, mi hijo. Su rostro mostraba una preocupación que no podía disimular. Había pasado un tiempo desde que hablamos de cosas verdaderamente importantes, y en su mirada podía ver que traía consigo una carga. Se acercó a mí con la misma familiaridad de siempre, pero había algo diferente. Un peso que lo hacía parecer más viejo de lo que realmente era. David comenzó a hablarme sobre su matrimonio con Ana, mi nuera. No podía evitar sentir una punzada en el pecho al escuchar su nombre. Ana había sido una figura compleja en nuestras vidas. Desde el principio sentí que había una distancia entre nosotros, una falta de respeto que se había ido intensificando con el tiempo. Las discusiones entre ellos se habían vuelto más frecuentes, y su actitud hacia mí, que alguna vez fue cordial, se había transformado en una especie de desdén sutil. Me preocupaba por David, por el hombre en que se estaba convirtiendo, y me dolía ver cómo la mujer que había elegido para compartir su vida lo estaba afectando tanto. Mientras escuchaba a David, me perdí en mis pensamientos. Recordé las veces que traté de acercarme a Ana, de entenderla, pero cada intento parecía ser en vano. Ella siempre encontraba la forma de ignorar mis esfuerzos, de menospreciar mis gustos y opiniones. Me sentía como un extraño en mi propia familia, un espectador de una obra que no entendía. David habló de la tensión en su hogar, de cómo Ana lo desafiaba y de cómo él se sentía atrapado en medio de una guerra silenciosa. Era evidente que su matrimonio estaba en crisis, y yo deseaba poder hacer algo para ayudar, pero la relación que mantenía con Ana me lo impedía. La tarde avanzó y decidí que era hora de preparar la cena. Me moví por la cocina, un espacio que siempre había sido el corazón de nuestro hogar. Mientras picaba cebollas y tomates, mis pensamientos regresaron a mi esposa. Ella solía estar a mi lado, compartiendo recetas y riendo de mis torpezas culinarias. La añoranza me invadió, y las lágrimas comenzaron a acumularse en mis ojos. Me limpié rápidamente la cara, intentando no mostrar debilidad, aunque la soledad a veces era abrumadora. La cena fue un evento tenso. Ana llegó tarde, como siempre. Al principio me sentí aliviado de verla, pero ese alivio pronto se transformó en incomodidad. Se sentó a la mesa, y, sin más, comenzó a criticar la música que había elegido para ambientar la cena. Era una de esas canciones que solíamos escuchar juntos, mi esposa y yo. Pero para Ana, era solo un ruido molesto, una muestra más de su desaprecio por mis gustos. Me dolió que no pudiera entender que cada nota era un recuerdo, un eco de tiempos más felices. Mientras la cena transcurría, me esforzaba por mantener una conversación amena. Hablé sobre recuerdos familiares, sobre anécdotas del pasado, pero Ana permanecía distante, ignorando mis intentos de conectar. La tensión en la mesa era palpable, y el ambiente se volvió irrespirable. David trató de mediar, pero cada vez que lo hacía, Ana respondía con desprecio. Me sentí atrapado entre dos mundos, uno que anhelaba la unidad familiar, y otro que se desmoronaba ante mis ojos. La cena terminó, y aunque traté de mantener una apariencia de normalidad, sabía que las grietas en nuestra familia se estaban ampliando. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, la tristeza se apoderó de mí. Me senté en la cama, rodeado de recuerdos, y me di cuenta de que, a pesar de los años que habían pasado, la pérdida de mi esposa seguía siendo una herida abierta. La falta de respeto de Ana no hacía más que intensificar mi dolor. Me pregunté si alguna vez podría volver a experimentar la felicidad, si alguna vez podría sentirme en paz con mi familia. Sin embargo, la traición que sentía por parte de Ana se interponía entre mí y la posibilidad de sanar.
La idea de confrontarla me parecía imposible. Sabía que cualquier intento de hacerlo solo provocaría más conflictos y distanciamiento. Con el tiempo, decidí que lo mejor era concentrarme en mi vida, en encontrar una manera de seguir adelante. Me sumergí en mis pasatiempos, en la lectura y en cuidar mi jardín, un refugio que me ofrecía paz. Sin embargo, el recuerdo de las críticas de Ana seguía resonando en mi mente, como un eco doloroso que no podía silenciar. A pesar de mis esfuerzos por ignorar la situación, la realidad era que la tensión en mi familia estaba creciendo, y yo me sentía impotente para cambiarla. Los días pasaban lentamente, y esa sensación de tristeza se arraigaba cada vez más en mi corazón. Me preguntaba si había algo que pudiera hacer para mejorar las cosas, pero la idea de acercarme a Ana parecía un desafío insuperable. A menudo me encontraba pensando en David, en lo mucho que lo amaba y en cómo deseaba que su vida fuera más fácil. La preocupación por su bienestar me mantenía despierto por las noches, y la incertidumbre me llenaba de ansiedad. Sabía que debía haber una solución, algo que pudiera restablecer la armonía en nuestra familia. Sin embargo, en medio de esa tristeza y confusión, había una chispa de esperanza. La idea de que las cosas podrían cambiar, que podría haber una oportunidad para sanar viejas heridas, se atisbaba en el horizonte. Tal vez, solo tal vez, podría encontrar la manera de abordar mis sentimientos y, con el tiempo, construir un puente hacia la reconciliación. Sin embargo, esa posibilidad parecía lejana, como un sueño que se desvanecía al despertar. Todo lo que sabía era que necesitaba tiempo. Tiempo para procesar mis emociones, para entender la complejidad de la situación. Pero lo que no podía prever era que, en un futuro cercano, la vida me presentaría una oportunidad inesperada, un giro que cambiaría la trayectoria de nuestra familia para siempre. La luz del sol comenzaba a filtrarse a través de las cortinas de mi sala, creando un juego de sombras que danzaban en las paredes. El ambiente parecía tranquilo, pero dentro de mí había una tormenta a punto de estallar. Había pasado un mes, desde que Ana se convirtió en el foco de mis pensamientos más oscuros. Nunca imaginé que una nuera podría llegar a ser una fuente tan constante de angustia, pero aquí estaba, atrapado en un ciclo de desconfianza y resentimiento. Cuando el teléfono sonó, el sonido rompió el silencio y me hizo saltar. Era David, mi hijo, y su voz, usualmente llena de energía, sonaba tensa y preocupada. La noticia que me dio fue como un balde de agua fría. Ana estaba teniendo problemas en su trabajo, y su comportamiento se había vuelto errático. Recordé las últimas interacciones que había tenido con ella. La forma en que evitaba mi mirada, cómo se reía de mis comentarios, y sobre todo, la manera en que parecía disfrutar de mi incomodidad. Nunca había sido fácil para mí lidiar con las tensiones familiares. Pero esta situación era diferente. Ana no solo era mi nuera, era una persona que había entrado en mi vida y había desatado un torbellino de emociones que no sabía cómo manejar. Después de colgar, me quedé sentado en el sofá, perdido en mis pensamientos. La idea de que Ana estuviera sufriendo me generaba una mezcla de compasión y confusión. ¿Cómo podía sentir pena por alguien que me había tratado con tanto desdén? La lucha interna era desgastante. Tenía que decidir si debía poner de lado mis sentimientos heridos y ayudarla, o si debía seguir manteniendo la distancia por el bien de mi propia salud emocional. Un impulso de solidaridad me atravesó, y decidí que, si realmente necesitaba ayuda, debía dársela. Un par de días después, la puerta de mi casa sonó. Al abrirla, la vi. Ana estaba de pie en el umbral, visiblemente angustiada. Su rostro, normalmente tan lleno de arrogancia y desdén, ahora mostraba una vulnerabilidad que nunca antes había visto. La angustia en sus ojos me hizo sentir que, tal vez, había más en su historia de lo que había supuesto. Mi corazón se debatía entre la reticencia y el deseo de ayudar. La invitación a entrar salió de mis labios sin que pudiera detenerme. Era como si un instinto protector despertara en mí. Uno que creía que había estado dormido desde la muerte de mi esposa. Mientras entraba, noté que su cuerpo estaba tenso, como si estuviera a punto de enfrentarse a una tormenta. Me condujo a la sala de estar, donde se sentó en el borde del sofá, como si temiera que cualquier movimiento en falso pudiera desatar su angustia. Comencé a hablarle, tratando de establecer un vínculo que hasta entonces había sido imposible. Le pregunté sobre su trabajo, y mientras hablaba,
Podía ver cómo las palabras se enredaban en su garganta. Era evidente que estaba lidiando con un peso emocional que la había absorbido por completo. Me ofrecía ayudarla con su currículum, aunque mis manos temblaban de inseguridad. No era un experto en el mundo laboral, especialmente en el ámbito en que ella se movía, pero algo dentro de mí quería hacer lo que fuera necesario para aliviar su sufrimiento. La idea de tener que trabajar juntos me parecía absurda al principio, pero a medida que comenzamos a revisar su experiencia laboral, algo cambió. Ana comenzó a abrirse, compartiendo pequeñas historias sobre sus desafíos en el trabajo, las expectativas que la ahogaban y, sobre todo, las inseguridades que la había llevado a actuar de la manera en que lo había hecho conmigo. A medida que las horas pasaban, algo curioso sucedió. La tensión que había estado presente entre nosotros comenzó a desvanecerse, y me di cuenta de que había una especie de camaradería en desarrollo. Al principio, me sentía incómodo, como si estuviera traicionando a mis propios sentimientos, al encontrarme en un terreno común con alguien que había sido tan hiriente. Sin embargo, su vulnerabilidad me tocó de una manera que no esperaba. Comencé a ver a Ana no solo como la nuera que había menospreciado mi vida, sino como una mujer que luchaba con sus propios demonios. La luz del día se desvaneció lentamente, y con ella se desvanecieron las barreras que habíamos construido. Aquella noche, mientras revisábamos el currículum una vez más, me di cuenta de que había en mí un deseo genuino de ayudarla a encontrar su camino. La forma en que sus ojos brillaban cuando hablaba de sus sueños y aspiraciones me hizo olvidar, aunque solo por un momento, todas las animosidades pasadas. Era como si el silencio que había entre nosotros se hubiera transformado en un puente que nos permitía conectar a un nivel más profundo. Los días siguientes se convirtieron en una rutina. Nos reuníamos en mi casa, y a cada encuentro, la conversación se volvía más fluida. Ana comenzaba a compartir historias de su infancia, de sus fracasos y de sus miedos. Por primera vez, la vi como una persona real, con luchas y preocupaciones, en lugar de la figura distante que había aprendido a evitar. Mis propios recuerdos de soledad y pérdida también comenzaron a salir a la superficie. Recordé a mi esposa, su risa, sus sueños, y cómo, incluso en los días más oscuros, siempre había encontrado el camino para iluminar mi vida. A medida que trabajábamos juntos, una conexión inesperada comenzó a florecer. Era extraño, pero sentía que estábamos construyendo algo nuevo a partir de las cenizas de nuestra relación anterior. Ana se reía de mis intentos de darle consejos sobre entrevistas, y yo disfrutaba de su risa, algo que nunca había tenido el placer de experimentar. Era un sonido que resonaba en mi corazón, un recordatorio de que, a pesar de nuestras diferencias, había un hilo común que nos unía. Sin embargo, a pesar de esta nueva relación, siempre había una sombra de desconfianza. ¿Podía realmente confiar en ella después de todo lo que había ocurrido? Cada vez que sonreía, una pequeña parte de mí se preguntaba si era genuina o si estaba ocultando algo detrás de su fachada. La vida es un ciclo de desconfianzas y esperanzas. Y yo estaba atrapado en medio de ambas. La noche se cerraba sobre nosotros, y con cada conversación, me encontraba más dividido. Por un lado, quería creer en la posibilidad de redención, en la capacidad de las personas para cambiar y crecer. Por otro, había una parte de mí que aún albergaba resentimiento, una herida que se negaba a cicatrizar. Sin embargo, a medida que las semanas avanzaban, la figura de Ana se fue transformando en algo más que una nuera problemática. Se estaba convirtiendo en una aliada, en alguien con quien podía compartir mis pensamientos más profundos. Así, mientras la vida continuaba su curso, me di cuenta de que, a pesar de la traición y el silencio, había una oportunidad de redención. La pregunta que me hacía constantemente era, ¿podría dejar atrás el pasado y permitir que esta nueva relación floreciera? La respuesta seguía siendo incierta, pero una cosa era clara. El camino hacia la reconciliación estaba lleno de baches y sorpresas, y me encontraba en medio de un viaje que cambiaría mi vida y la de Ana para siempre. A medida que los días pasaban, noté un cambio sutil pero significativo en la atmósfera de mi hogar. Ana, quien antes me miraba con desdén y desprecio, empezaba a abrirse a mí, como si un manto de hielo estuviera derritiéndose lentamente. Las noches en las que nos sentábamos juntos a trabajar en su currículum y a preparar entrevistas se convirtieron en momentos inesperadamente agradables. Durante esos breves instantes,
La tensión que había definido nuestra relación se desvanecía, revelando una conexión que nunca había imaginado que existiera. Recuerdo una tarde en particular. El sol se filtraba a través de la ventana de mi sala, creando un juego de luces sobre la mesa. Ana tenía la mirada perdida en un punto indefinido, sus manos inquietas jugueteando con un bolígrafo. Era evidente que había algo más en su mente, algo que la consumía desde adentro. En un momento de vulnerabilidad, se dejó llevar por sus pensamientos. Empezó a hablarme de sus inseguridades, de sus miedos más profundos, esos que la habían llevado a tratarme con desprecio en el pasado. Era como si, al abrirse, estuviera desnudando su alma ante mí, y por primera vez, la vi como una mujer, luchando, no como la nuera que había decidido desestimar mi existencia. Sus palabras resonaban en mi interior. Había pasado tanto tiempo sintiéndome como un extraño en mi propia familia, y ahora, escuchando a Ana, comprendía que detrás de su actitud defensiva había un dolor que la consumía. Ella me habló de la presión que sentía en su matrimonio, de las expectativas que la ahogaban y de cómo, en lugar de buscar apoyo, había construido una muralla de desdén a su alrededor. Era un mecanismo de defensa, una forma de protegerse de la vulnerabilidad que la vida le había impuesto. En lugar de despreciarla, comencé a sentir compasión por ella. La tristeza que habitaba en su voz me hizo reflexionar sobre mis propias pérdidas, sobre cómo la soledad puede llevarnos a comportamientos que nunca hubiéramos imaginado. Poco después, David regresó a casa. Al principio, notó el cambio en el ambiente, la forma en que Ana y yo comenzábamos a comunicarnos de manera más abierta. Su rostro, antes marcado por la preocupación, se iluminó con un destello de alivio. Era como si, al vernos llevarnos mejor, él pudiera respirar un poco más tranquilo. Sin embargo, no podía evitar la sensación de que esa paz era frágil, un cristal delicado que podía romperse con el más mínimo movimiento. A pesar de que las cosas parecían mejorar, había una tensión en el aire, un resquicio de desconfianza que aún persistía entre nosotros. Un día, mientras revisaba unas cuentas en mi teléfono, algo inesperado llamó mi atención. Sin querer, me topé con un mensaje de texto de un número desconocido. La curiosidad me llevó a abrirlo, y lo que leí me heló la sangre. Era un mensaje que insinuaba que Ana estaba involucrada en algo más que una simple crisis laboral. Había palabras que hablaban de secretos, y de una relación clandestina con un colega de trabajo. La traición se apoderó de mí como un frío que me recorrió la espalda. En un instante, todas las conversaciones, las risas y los momentos de camaradería se tornaron en humo, dejando solo cenizas de desconfianza en su lugar. Me quedé paralizado, con el corazón latiendo desbocado en mi pecho. Mis pensamientos se agolpaban en mi mente, cada uno más confuso que el anterior. ¿Cómo podía ser esto posible? Había estado intentando entender su dolor, acercarme a ella, y ahora me encontraba ante esta revelación devastadora. Sentí que el suelo se deslizaba bajo mis pies, como si la estabilidad que había comenzado a construir se desmoronara en un instante. El impulso de confrontar a Ana me invadió, pero algo me detuvo. Miré su rostro mientras estaba concentrada en su teléfono, ajena a mi tormento interno. Esa imagen de ella, vulnerable y abierta, luchando con sus propios demonios, me hizo dudar. Era cierto, había sido desleal en su trato hacia mí, pero también había comenzado a abrirse, a mostrarme su verdadero yo. Esa lucha que había compartido no podía ser ignorada. Sentía que, aunque su comportamiento había sido inexcusable, había algo más grande en juego, algo que necesitaba ser comprendido antes de que decidiera actuar. Decidí que, en lugar de confrontarla de inmediato, debía reflexionar. Necesitaba entender qué significaba este mensaje para nosotros, para nuestra relación, y para David. Todo lo que había trabajado para construir, esa pequeña chispa de conexión entre Ana y yo, estaba en juego. Me senté en mi sillón, el eco de mis pensamientos resonando en la habitación, mientras revisaba los recuerdos de las últimas semanas. Había algo en su sinceridad que no podía ignorar, algo que me decía que había una oportunidad para la redención, no solo para ella, sino también para mí. La noche se adentró, y el silencio del hogar se tornó abrumador. Aunque sentía un torrente de emociones, tomé un momento para respirar profundamente. Sabía que el camino hacia adelante debía ser cuidado, que cada paso que diera podría llevarme a un abismo o a la luz. La traición había sido un golpe en el estómago,
pero también era una oportunidad. Una oportunidad de confrontar la verdad, no solo de Ana, sino también de mí mismo. ¿Podría ser capaz de perdonar? ¿De entender que, en el fondo, todos luchamos con nuestras propias sombras? El dilema me envolvía. Sabía que debía hablar con Ana, pero no de una manera que la empujara aún más lejos. Quería que entendiera que, aunque me había herido, había un camino hacia la redención. En ese instante, me di cuenta de que el silencio podía ser tanto una traición como una oportunidad. La elección estaba en mis manos y debía decidir cómo manejarlo. La vida es un tejido complejo de hilos entrelazados, y tal vez, solo tal vez, este hilo desgastado y roto podría ser reparado. Así, con el corazón agitado y la mente en conflicto, me preparé para enfrentar a Ana. Sabía que iba a ser un desafío, pero estaba decidido a encontrar una salida, una forma de reconciliar lo irreconciliable. Después de todo, la vida es un camino lleno de traiciones, pero también de redenciones, y estaba listo para dar el primer paso hacia una nueva comprensión. La luz tenue del atardecer se filtraba a través de las cortinas de la sala, creando un ambiente de melancólica reflexión. Me encontraba sentado en el sofá, la mente revuelta por el mensaje que había encontrado en el teléfono de Ana. Las palabras danzaban en mi cabeza como hojas arrastradas por el viento, insistentes y perturbadoras. La imagen de ella, atrapada, en una relación secreta, me provocaba un torbellino de emociones. No sabía si debía confrontarla o si, en cambio, era mejor dejar que el tiempo se encargara de desvelar la verdad. Sin embargo, la desesperación por entender la situación me empujó a actuar. Cuando Ana llegó esa tarde, su semblante se notaba más pálido, casi desolado. Había algo en sus ojos que me decía que, de alguna manera, también había estado luchando contra sus propios demonios. Las palabras que necesitaba pronunciar se atascaban en mi garganta mientras la observaba sentarse frente a mí. La tensión entre nosotros era palpable, un hilo invisible que unía nuestras almas heridas. Finalmente, la confrontación llegó, como una tormenta que no se puede evitar. Al mencionar el mensaje, vi cómo su rostro se transformaba, una mezcla de sorpresa y culpa. Era como si, en un instante, el mundo que había construido a su alrededor se desmoronara. La confusión en sus ojos reflejaba la lucha interna que había estado llevando a cabo. Ana comenzó a hablar, su voz temblorosa, y cada palabra que pronunciaba era un paso más hacia la verdad. Su confesión fue un torrente de emociones. Hablaba de su anhelo de validación, de su deseo de escapar de una vida que sentía asfixiante. En ese momento, un profundo sentido de tristeza se apoderó de mí. Me di cuenta de que, aunque había sido víctima de sus desaires, también había sido un espectador de su sufrimiento. Ana y yo compartíamos una soledad que nos había mantenido distantes. La pérdida de mi esposa había dejado una herida que nunca sanaría del todo, mientras que ella navegaba por un matrimonio que no le ofrecía la conexión que tanto deseaba. Sus palabras resonaban en mi corazón, y comprendí que su actitud hacia mí había sido un mecanismo de defensa, un escudo que había levantado para protegerse de su propia vulnerabilidad. Mientras ella hablaba, me sentía como un anciano sabio, escuchando la historia de una joven perdida. Era un momento de revelación, un instante en el que nuestros mundos se cruzaron, y por primera vez, vi a Ana no solo como la nuera que me había desairado, sino como una mujer que luchaba por encontrar su lugar en el mundo. A medida que la conversación avanzaba, me di cuenta de que la carga que ambos llevábamos era pesada. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, y su voz se quebró en un susurro de arrepentimiento. En ese instante, mi propia soledad se desbordó. Recordé las noches en las que me sentía completamente perdido, anhelando la compañía de mi difunta esposa, deseando que ella estuviera allí para guiarme. Era un dolor que nunca desaparecía por completo, un eco que resonaba en cada rincón de mi existencia. Ana y yo éramos prisioneros de nuestro propio sufrimiento, y al reconocerlo, sentí que había una chispa de esperanza en medio de la desolación. Ana prometió ser más honesta, a trabajar en su matrimonio con David, y en ese momento, una extraña sensación de alivio me invadió. A pesar de todo lo que había sucedido, había un rayo de luz que parecía atravesar la oscuridad. Era como si hubiéramos encontrado un terreno común, un punto de conexión que podía servir como base para sanar nuestras heridas. Sin embargo, a pesar de la promesa de cambio, la tensión entre nosotros aún persistía.
Era como si el aire estuviera cargado de electricidad. Un recordatorio constante de que las cosas no volverían a ser como antes. Después de aquella noche, todo cambió. Pero no de la manera que había anticipado. Ana comenzó a mostrar un esfuerzo genuino por mejorar su situación, y yo, por mi parte, decidí apoyarla. Era un camino incierto, lleno de altibajos, pero ambos estábamos dispuestos a recorrerlo. Pasábamos más tiempo juntos, buscando maneras de fomentar una relación más saludable. Con cada pequeño avance, sentía que una parte de mí se despertaba, una parte que había estado dormida desde la muerte de mi esposa. Era un sentimiento extraño, casi prohibido, pero también liberador. Sin embargo, la sombra de la traición aún acechaba. A pesar de los esfuerzos por construir una nueva relación, mi mente no podía olvidar el mensaje que había descubierto. La preocupación se convirtió en una constante, un eco persistente que me recordaba que había más en la historia de Ana de lo que estaba dispuesto a aceptar. Me preguntaba si alguna vez podría confiar plenamente en ella, si la sinceridad de sus palabras era real, o simplemente una forma de intentar arreglar lo que se había roto. Un día, decidí abordar el tema con David. Quería compartir mis inquietudes, pero al mismo tiempo temía que mis palabras pudieran causar más daño del que ya había. Sin embargo, sabía que debía ser honesto con él. La relación entre Ana y David había sido, en muchos aspectos, un laberinto emocional. Y yo era un mero espectador. La lealtad hacia mi hijo me empujaba a actuar. Pero el temor de arruinar su matrimonio me mantenía en un estado de indecisión. ¿Debía ser un padre protector o un confidente comprensivo? La respuesta se me escapaba entre los dedos. Mientras tanto, Ana continuaba trabajando en su relación con David. La veía esforzarse por ser la esposa que él necesitaba, y en cierto modo, eso me llenaba de esperanza. Era un proceso doloroso, lleno de inseguridades, pero también era un testimonio de su deseo de redención. Sin embargo, no podía evitar la sensación de que, a pesar de todos nuestros esfuerzos, la sombra de la traición seguía presente. La lucha interna que enfrentaba Ana no solo afectaba su vida, sino que también me arrastraba a mí. Las noches se volvieron más largas y pesadas, y mis pensamientos se llenaron de preguntas. ¿Podría Ana realmente cambiar? ¿Podríamos encontrar un camino hacia la reconciliación? ¿O estábamos destinados a ser víctimas de nuestras propias decisiones? La incertidumbre se convirtió en mi compañera constante, y cada día me despertaba con la esperanza de que la respuesta a mis preguntas se revelara. Sin embargo, en el fondo, sabía que el camino hacia la redención no sería fácil. A medida que los días se convertían en semanas, Ana y yo comenzamos a construir una relación basada en la comprensión mutua. Compartíamos historias de nuestro pasado, y en cada relato, sentía que las barreras que nos separaban se desmoronaban lentamente. Era un proceso de sanación, pero la carga de la traición aún pesaba sobre nosotros, como un manto oscuro que no podíamos quitar. La esperanza y el miedo coexistían en un delicado equilibrio, y cada paso hacia adelante era acompañado por la sombra del pasado. La vida seguía su curso, pero en mi interior, la lucha estaba lejos de terminar. La búsqueda de la verdad, la necesidad de enfrentar mis propios sentimientos, y la incertidumbre sobre el futuro de Ana y David, eran un recordatorio constante de que el silencio de la traición nunca se disipa por completo. Cada día era una nueva batalla, y aunque la luz comenzaba a asomarse en el horizonte, el camino hacia la redención estaba lleno de espinas y dudas. No sabía lo que el futuro depararía, pero en ese momento, lo único que podía hacer era seguir adelante, esperando que, algún día, la traición se transformara en perdón, y que el silencio se convirtiera en un eco de esperanza. El aire, en la sala de espera era denso, cargado de una mezcla de ansiedad y esperanza. A mi lado, Ana parecía un poco más tranquila que antes, aunque su mirada inquieta delataba el torbellino de emociones que seguramente la invadía. Era la primera vez que la acompañaba a una sesión de terapia. Un paso que había decidido dar tras semanas de conversaciones sinceras y momentos de vulnerabilidad compartidos. Verla así, con ese destello de determinación en sus ojos, me hizo sentir un leve destello de orgullo, pero también una profunda inquietud. Mientras esperábamos, mi mente viajaba a los días pasados, aquellos en los que Ana y yo nos mirábamos con recelo, casi como enemigos en un campo de batalla. La transformación que había experimentado en tan poco tiempo era asombrosa,
y, al mismo tiempo, desconcertante. Ella había comenzado a abrirse a mí, a compartir sus miedos más profundos, y, aunque había una parte de mí que aún era cautelosa, no podía negar la conexión que se estaba forjando entre nosotros. Era un vínculo frágil, pero real. La terapeuta, una mujer de mirada comprensiva y voz suave, nos recibió en su oficina, un espacio acogedor adornado con plantas y cuadros que transmitían paz. Mientras Ana se acomodaba en el sillón frente a ella, yo tomé asiento en un rincón, sintiéndome como un espectador en un escenario donde se representaba una obra que había estado esperando durante años. La terapeuta comenzó a hablar sobre la importancia de la confianza y la honestidad en las relaciones, temas que resonaban profundamente en mí. Al escuchar a Ana hablar sobre su vida, sus luchas y su relación con David, no pude evitar sentir un nudo en el estómago. Ella describía sus sentimientos de insuficiencia y la presión que sentía para ser la esposa perfecta, la nuera ideal. Era como si estuviera desnudando su alma frente a mí y la terapeuta. Y cada palabra que pronunciaba hacía eco en mi propia experiencia. Había estado atrapado en mi propia soledad desde la muerte de mi esposa, cargando con un dolor que a menudo me parecía insuperable. La lucha de Ana por encontrar su lugar resonaba en mis propios anhelos de redención y conexión. Mientras la conversación avanzaba, me di cuenta de que la terapia no solo era una oportunidad para Ana, sino también un camino hacia mi propia sanación. Escucharla hablar sobre su pasado, sobre las decisiones que había tomado, y cómo éstas la habían llevado a donde estaba, me obligó a reflexionar sobre mis propios errores y arrepentimientos. La vida, con sus giros inesperados y sus traiciones, nos había dejado a ambos marcados. Pero en ese momento, en ese pequeño espacio de tiempo, sentí que estábamos en un viaje compartido, buscando la manera de reconstruir lo que habíamos perdido. Al finalizar la sesión, Ana se veía más aliviada, como si una carga pesada hubiera sido levantada de sus hombros. Caminamos juntos hacia el coche en un silencio cómodo, un silencio que hablaba de un entendimiento mutuo. No había palabras que pudieran encapsular todo lo que habíamos vivido, pero la conexión que habíamos forjado en ese tiempo era palpable. Mientras conducía, reflexioné sobre el camino que habíamos recorrido. La traición y el dolor aún estaban presentes, pero había un atisbo de esperanza que comenzaba a florecer entre nosotros. Los días que siguieron a la terapia fueron una montaña rusa de emociones. David, al enterarse de que Ana había comenzado a asistir a terapia, experimentó una mezcla de sentimientos. Por un lado, sentía que había sido traicionado. Por otro, una chispa de esperanza se encendía en su interior. Al final, decidió apoyarla en su proceso, lo que me llenó de alivio. La relación entre ellos todavía estaba en una cuerda floja, pero al menos había un esfuerzo por parte de ambos para navegar a través de la tormenta. Sin embargo, la tensión en la casa seguía presente. La atmósfera era densa, como si cada uno de nosotros estuviera atrapado en una red de secretos, temores y anhelos no expresados. A veces, mientras compartíamos una cena o veíamos televisión, juntos podía sentir las miradas furtivas entre Ana y David, los silencios cargados de significados que solo ellos entendían. Era un recordatorio constante de la fragilidad de las relaciones, y de cómo una traición, aunque fuera de la naturaleza más sutil, podía alterar el rumbo de nuestras vidas. Una noche, mientras me preparaba para dormir, mi teléfono vibró, en la mesa de noche. Al mirarlo, vi que había recibido un mensaje anónimo. Al principio, pensé que podría ser una broma, pero al leerlo, mi corazón se detuvo. Las palabras eran inquietantes. Hay algo oscuro en el pasado de Ana que podría destruir tu familia. El mensaje era breve, pero cargado de implicaciones. ¿Qué significaba eso? ¿Cuál era el secreto que había sido mantenido en las sombras? La inquietud se apoderó de mí, y me encontré atrapado en un torbellino de pensamientos. La traición, que había enfrentado en el pasado, no se comparaba con la que podría estar por venir. Sabía que debía investigar, que necesitaba entender qué había detrás de esa advertencia ominosa. Pero, al mismo tiempo, una parte de mí temía lo que podría descubrir. La posibilidad de que Ana tuviera un pasado oculto, algo que pudiera desestabilizar no solo su vida, sino también la de David y la mía, era aterradora. Decidí que no podía actuar precipitadamente. Necesitaba tiempo para procesar esta nueva información,
y encontrar la manera de abordar la situación sin causar más dolor del que ya había. Las noches siguientes se convirtieron en un laberinto de insomnio y ansiedad. La imagen de Ana sonriendo, compartiendo momentos de vulnerabilidad y lucha, se mezclaba con la sombra de lo que podría ser su verdadero yo. ¿Era posible que la mujer que había comenzado a conocer tuviera secretos tan oscuros? La idea de enfrentar a Ana con esta información me aterraba. La confianza que habíamos comenzado a construir podría desmoronarse en un instante, y no estaba seguro de si estaba listo para perderla de nuevo. La incertidumbre se convirtió en mi compañera constante, y cada vez que la veía interactuar con David, sentía que el tiempo se detenía. La fragilidad de las relaciones humanas era un recordatorio constante de que el amor y la traición a menudo caminan de la mano. En mi mente, comencé a trazar un plan. Necesitaba investigar, pero también sabía que debía ser cuidadoso. No quería herir a Ana sin entender completamente la situación. La traición que había experimentado en 1900, el pasado aún dolía, y no estaba dispuesto a repetir los mismos errores. En el fondo de mi ser, había un deseo de proteger a mi familia, de asegurarme de que no volviéramos a caer en el abismo de la desconfianza. Con esa determinación, me preparé para lo que vendría. Tenía que descubrir la verdad, no solo por mí, sino por Ana, por David y por el futuro que todos merecíamos. La traición y la redención estaban entrelazadas en nuestras vidas. Y en ese punto, supe que el camino que estaba por delante sería más complicado de lo que jamás imaginé. Pero, al mismo tiempo, había una chispa de esperanza que se negaba a apagarse, una promesa de que tal vez, solo tal vez, podríamos encontrar la manera de sanar juntos. A medida que los días pasaban, la inquietud se apoderaba de mí. La revelación de que Ana había tenido una relación previa con un amigo de la familia era como un peso que se acumulaba sobre mis hombros, cada vez más difícil de soportar. Recorría cada rincón de mi mente, tratando de entender cómo había llegado a este punto. La deslealtad se sentía como una daga en mi corazón, un recordatorio constante de que las apariencias pueden ser engañosas y que incluso los lazos familiares más cercanos pueden estar envenenados por secretos y traiciones. La tarde en que decidí confrontar a David fue una de las más difíciles de mi vida. Sabía que tenía que decirle la verdad, aunque el riesgo de destruir su mundo me hacía temblar. Nos sentamos en la sala, el silencio era pesado, casi palpable. David, con su mirada expectante, parecía ajeno al torbellino emocional que me consumía. Era un buen hijo, siempre había estado a mi lado, y verlo sufrir por las decisiones de su esposa me desgarraba por dentro. Mientras intentaba juntar las palabras, mi mente se llenaba de imágenes de Ana, de su risa y sus lágrimas. Había estado intentando ayudarla, pero ahora todo se sentía como una cadena de engaños. ¿Cómo podía haber estado tan ciego? La traición de Ana no solo me había herido a mí, sino que también tenía el potencial de hacerlo con David. Esa conexión que había comenzado a formarse entre nosotros durante nuestras charlas sinceras se desvanecía rápidamente, como un sueño que se deshace al despertar. En medio de mis pensamientos, la puerta se abrió de golpe. Ana entró con una energía que no esperaba. Su rostro mostraba una mezcla de nerviosismo y alegría, como si estuviera a punto de compartir una noticia que cambiaría todo. Antes de 100% que pudiera reaccionar, ella dejó caer la bomba. Estaba embarazada. Las palabras resonaron en mi cabeza como un eco ensordecedor. El tiempo pareció detenerse. Miré a David, quien había pasado de la expectativa a la confusión en un abrir y cerrar de ojos. La habitación se llenó de un silencio incómodo. El aire se volvió espeso, y la revelación de Ana se convirtió en un grillete que ataba nuestras emociones en un nudo imposible de deshacer. La euforia de la noticia, que en otro contexto podría haber sido motivo de celebración, ahora se sentía como un golpe bajo. No solo estaba cargando una nueva vida en su interior, sino también un secreto que podría destrozar la familia que había intentado reconstruir. David, visiblemente afectado, no sabía cómo reaccionar. Su rostro cambió, de la confusión a la incredulidad y luego a la desesperación. Ana, en su propio mundo, parecía no captar la gravedad de la situación. A medida que su sonrisa se desvanecía, su mirada se volvía hacia mí, buscando respuestas que yo no tenía. La angustia en su expresión era palpable. Por un momento, la mujer que había despreciado mis sentimientos se convirtió en una niña asustada.
Mis pensamientos se desbordaban, y la revelación del embarazo se mezclaba con la traición que había descubierto. La idea de que el padre del bebé no fuera David, sino el amigo que había manipulado su vida desde las sombras, como una marioneta en un teatro de títeres, me consumía por dentro. Era un laberinto de emociones donde cada camino llevaba a una nueva desesperación. ¿Cómo podía haber permitido que esto sucediera? La confianza rota se mezclaba con la necesidad de proteger a mi familia. La tensión en la habitación era casi insostenible. Ana, con su rostro pálido, parecía darse cuenta de que la situación era mucho más complicada de lo que había imaginado. Su sonrisa se había desvanecido, y en su lugar, la culpa comenzaba a emerger. Era un momento en el que las palabras parecían innecesarias. Todos sabíamos que las cosas no podían volver a ser como antes. Mientras mi mente corría, decidí que debía actuar. No podía quedarme quieto mientras todo se desmoronaba a mi alrededor. Debía enfrentar a ese hombre, a ese amigo que había traicionado nuestra confianza. La idea de confrontarlo me llenaba de una determinación nueva. Era el momento de proteger a David y, por extensión, a Ana. No podía dejar que el ciclo de traición continuara. Había llegado el momento de deshacerme de las sombras que habían invadido nuestras vidas.